Eh, yo participé en la primera clase recién, Sí, profesor. Después, las siguientes clases que estuvieron ustedes realizando, no estaba participando por cuestiones laborales. sí, sí, sí. ¿Y le quedó algún aprendizaje? Uno solo, lo que le llamó más la atención, así. Sí, cuando a veces estábamos hablando sobre la pandemia que está eh, trazando nuestro país y cómo se está comportando en cada comunidad. Y Sí, cuando sí. eso yo respondí, Sí, y ese tema lo habíamos tocado como caso porque caía muy bien en el concepto de hecho social. ¿Se acuerda? Definimos hecho social, un concepto que lo creó el sociólogo Durkheim, y definimos en la primera clase que era un hecho social y lo contrastamos con el caso de la pandemia. Y encontramos que todas las características de la pandemia caían perfectamente en lo que definimos como hecho social. Entre ellos, por ejemplo, que ocurre un problema, el virus. Hay un problema que es el contagio del virus. Entonces, las autoridades, el gobierno, saca una ley para toda la población. Y esa ley es como una coacción para que todos nos quedemos encerrados en la casa para evitar el contagio. Y eso es obligatorio, es una ley. Entonces ahí se está uniendo la ley con el hecho social. Ahora, si hay personas que no cumplen la ley y salen a la calle, digamos, a hacer actividades, eso está castigado, o sea, está penado por la fuerza pública. Entonces ahí tenemos todo un circuito de lo que llamamos hecho social. Por eso elegí Doctor, caso, ¿sí? A la orden. Alfredo le saluda a Tursi. ¿Cómo está, doctor? Bien, buenas noches, ¿cómo está? Antes que nada, una pregunta. Cuando se aplica esa ley, ¿el Estado de Derecho sigue vigente? Claro, claro, porque es una ley que sacan las autoridades, que son representativas de la ciudadanía. El Estado de Derecho sigue vigente, porque también tiene un propósito que es, en este caso, centrado en la salud. Por eso está muy importante ahí el criterio del Ministerio de Salud Pública. Entonces, tienen estudios, tienen estadísticas del caso, en la cantidad de contagiados, en la cantidad de fallecidos, y para prevenir ese problema es que entonces sale la ley. La ley siempre tiene que abordar un tema para solucionarlo, si no puede totalmente en un momento, para mitigarlo o incluso para prevenir, para que no haya más casos. Y eso exactamente es lo que cabe en el concepto de hecho social. Y es como, yo diría, el concepto más importante de nuestra asignatura Sociología Jurídica, porque ahí se unen, y eso voy a hablar esta noche, eh, el papel que cumple la sociología y el papel que cumple el derecho. Entonces, eh, la verdad es que estos casos que están ocurriendo, en cierta manera, son tan evidentes, tan a la vista, que ayudan a conceptualizar ya con un concepto que nosotros hemos visto que es el hecho social. Y vimos también quién creó eso, el sociólogo Durkheim, que fue uno de los fundadores de esta disciplina que se llama sociología. A ver, Jacqueline.
qué aprendió en estos días, qué actividad hizo referida a nuestra asignatura. A ver, está Josías, el profe, estoy sin micrófono, dice. Mariano ya habló. Camila Duarte. Ah, ya están variados ya. Jordán. Estoy dando unos minutos para que ustedes hablen, a ver si empalmamos un aprendizaje que hayan tenido en las clases anteriores con la de, digamos, para partir de ahí comenzar la clase. Alfredo Truzzi. Doctor. ¿Qué aprendizaje ha tenido hasta ahora en las clases, Alfredo? Algo que le quedó, vamos a decir. Y antes que nada me interesa bastante el tema de los pensadores, ¿verdad? Porque, Sí, muy bien. sí, porque siempre se le escucha muy de oído nomás, ¿verdad? Y hoy día tenemos la oportunidad de poder profundizar, aunque sea un poco, sobre cómo pensaban estos grandes pensadores, ¿verdad? Sí, Y muy sobre bien. todo para acoplar a lo que tenemos de realidad hoy acá con el tema de esta pandemia. Sí, muy bien. Y me llamó mucho la atención su concepto del por qué usted le llama, no le llama virus, sino le llama peste. Eso me Sí. gustaría saber por qué la diferencia que usted hace, ¿verdad? No, en verdad es lo mismo. Por eso incluso sugerí, no sé si alcanzó a notar, el libro La peste del Sí, sí, escritor francés Camus, Albert Camus, que escribió ese libro eh, en Algeria, África, donde él vivía en la ciudad de Omán, y ahí aparece, ahí la causa fueron unos ratones, que fueron apareciendo de repente en la ciudad, unos poquitos primero, después otros más, y al principio no se les hizo caso a eso. Y ya de repente, cuando ya aparecían por miles, y también como aparecían ya personas infectadas, incluso uno de los personajes de la obra, que era el que atendía la entrada del edificio donde vivía el médico, que es el actor de la obra, digamos, se contagia, lo llevan al hospital y ahí fallece. Entonces ahí aparece el tema de la peste. Ahora, en este caso del autor Albert Camus, sabe que ese autor ganó el premio Nobel de Literatura, vamos a decir, creo que a los 40 años, 41, 42 años, y él tuvo poquitas obras, creo que está La peste, El extranjero, pero fue un gran escritor y pensador francés. Entonces, es también como una metáfora. A nosotros nos pasa en físico, o sea, y en otros países también ha pasado en físico, o sea, que realmente ocurrió. Pero también esta es una metáfora de la sociedad que vivimos. Ahí ya entramos en un mundo un poquito más imaginario, más simbólico, más cultural. Tenemos pestes también en nuestra sociedad. Cada sociedad tiene la suya y a veces eso va, en cierta manera, contagiando a más gentes y a veces también produce daños muy grandes. Este es un ejercicio incluso que podríamos dar como trabajo práctico, no todavía ahora, pero un poquito más adelante. ¿Cuál podría tomarse como peste que tenemos en el país que causa daño a la República? Anote la pregunta. El escritor Camus tomó el caso que él vivió en Orán, en Algeria, pero puede también ser una metáfora. Él hizo una metáfora. Europa en ese momento salía de la Segunda Guerra Mundial, 1945 al 50, 60, 70, donde él vivió. Y había una gran incertidumbre en esos países europeos
se había destruido Europa, vamos a decir, destruido completamente. Entonces había mucha gente, y en especial los pensadores, los filósofos, los literatos, eran muy escépticos, o sea, ya no creían más en todas las cosas que le habían dicho durante muchos años. Mire, somos un país cultural, tenemos sinfonía, tenemos grandes pensadores, todo eso, pero con todo eso, incluso que era nuestro modelo de por acá, que nosotros éramos los países subdesarrollados y tomamos como ejemplo esos países, vamos a decir, todo eso se cayó. Y entonces ellos estaban completamente en una situación de escepticismo y de absurdo. O sea, no tiene sentido, digamos ya. Y esa es la metáfora que hizo Camus en su libro. Eh, entonces la pregunta es, ¿no será que tiene algún parecido con lo que nos pasa? Vea usted que aquí hay instituciones públicas que dan muy buenas becas y todas las becas que se eligen es en Estados Unidos, España, Italia, Alemania. Y yo le digo, si a usted le ofrecen hoy, porque esos son nuestros modelos, vea que el derecho vino de Grecia y vino de Roma. Si le dicen, joven estudiante, tenemos pasaje, viático y estada en Roma, le regalamos, ¿se iría usted ahora? Quiero que me conteste. Yo igual por mi descendencia, pero voy a esperar un poquito más. Claro. Pero vea que como que se rompió el cántaro, ¿no? Algo se rompió. Doctor, ¿se puede hacer ya que estamos en un diálogo, Sí. se puede hacer una referencia sobre la anterior conferencia que tuvimos en línea con varios de México? ¿Se acuerda de esa conferencia que dio la Ah, UNAE sí. en línea? ¿Alguno de ustedes Con la, asistió? ¿Asistió alguno de ustedes? sí, 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 muchos compañeros. Y yo, a modo personal y a modo del vulgar idioma guaraní, que se puede decir cepillero, le puedo decir que usted hizo un 6-0, le hizo a todo lo demás. Excelente tuvo su presentación. Vea, A todos, a muchos nos gustó. vea que Fue muy profesional en su parte. sabe que esa charla que también nos ponían tiempo a nosotros, 20 minutos, o sea, entonces había que hacer una síntesis muy grande. Eso es resultado de una investigación de un año, de la cual publiqué solo un primer capítulo, que fue eso de los impactos intangibles, o sea, el daño espiritual, psicológico que hizo a los afectados de las relocalizaciones. Y que no se paga eso solamente con una casa de material, porque lo que se destruyó es la familia. Se rompió los lazos familiares, se le quitó de donde vivía y donde nació. O sea, eso en la gente y en todos nosotros tuvo un fuerte impacto emocional. Incluso hubo personas de edad que por pena moral fallecieron, ¿cierto? Entonces yo había estudiado eso un año y si usted se fijó, eh, tanto los otros conferencistas como los otros investigadores que en caso del proyecto que estuvimos de la UNAE y el CONACYT eran antropólogos de Posadas, eran la contraparte nuestra. Ellos estudiaban Posadas. Pero esos investigadores de Posadas también hablaban también no solo de Posadas, sino hablaban de encarnación. Y entonces la diferencia grande que hubo, creo que llegué a mencionar algo de eso, era que cuando los de Posadas buscaban los nuevos impactos de las inundaciones, se fijaban más en lo físico. O sea, ellos decían, lo que cambió es que ahora hay una costanera que sirve para el turismo. Lo que hay es que ahora hay una especie de barrera para que el agua no inunde más. Lo que hay es que hay nuevas calles. Lo que hay es que
se les dio casas a los que se les quitó su lugar de donde... O sea, se fijaron más en lo físico, en lo constructivo, pero no se fijaron en la gente. Entonces, cuando vamos a decir en este caso, encarnaceno adoptivo, como es mi caso, hizo la investigación casa por casa y fui ayudado por estudiantes del doctorado, del segundo grupo del doctorado, que fueron a las casas a conversar con la gente, lo que más dolió fue el aspecto psicológico, el aspecto emocional. Y eso solamente uno entiende si es de acá. Si otro de afuera escribe sobre encarnación, se va a fijar en esas otras cosas físicas y constructivas. Pero alguien que es de acá se fija en el aspecto humano. Esa sería la contestación que tengo. Y vea que me faltan 2 capítulos que publicar todavía. Y llegué a mencionar algo del foro que hubo de los relocalizados. Y de ese foro salió el pedido, incluso de la municipalidad actual, de que a la entidad binacional Yacyretá tiene una deuda social inmensa con los afectados todavía. Esa fue la conclusión. Y en el tercero, es que el tercer artículo que sale también de esa investigación, que no alcancé a hablar mucho porque ya se me terminó el tiempo, pero en otra oportunidad apenas pueda voy a hablar. Incluso si ustedes quieren, yo un día puedo trabajar sobre eso, porque es sociología jurídica también, aplicada. Es que nuestra ciudad original, la encarnación original que estaba, digamos, que tenía su identidad en la Villa Baja, desapareció. Y al desaparecer esa parte de la ciudad que era el ícono que identificaba nuestra identidad como encarnaceno, ahora no tenemos una identidad urbana. No sabemos quién somos, ¿cierto? Y entonces ese es el papel que hay que ir construyendo con las nuevas condiciones, la nueva identidad de nuestra ciudad, que tiene que ser el reflejo de lo que nosotros queremos, no de lo que nos puedan decir otros de afuera. Creo que ese fue el sentido de mi charla. No sé si le parece razonable lo que le digo, ¿cierto? Totalmente, doctor, impresionante. Ese material, ¿dónde podemos consultar que usted investigó, doctor? ¿O está todavía en borrador? No, uno de los 3 capítulos está publicado en un libro que hizo la UNAE. Incluso hay en ese libro, hay en digital. Yo puedo mandarle si quieren. Y el último capítulo es el mío. Y los anteriores son de estos autores antropólogos de Posadas. Y hay también autores brasileños, creo que en ese libro. Pero existe en digital. Entonces, si tienen interés, le podemos pasar el libro aquí en nuestra dirección que tienen ustedes. Con mucho gusto. Y los otros 2 capítulos sí yo los tengo, pero también eso no lo tengo todavía en digital, sino tengo a máquina nomás. Pero en cualquier momento puedo pasarles a lo mejor el resumen de los 2 y con ese resumen ustedes tienen idea de los 3 capítulos. Porque el resumen puede salir en una página. Entonces no voy a tener problema de compartir con ustedes. Es más, quisiera recibir sus ideas, que ustedes comenten sobre eso, porque ya le dije que la ciencia se construye en diálogo. Y en el diálogo y en el debate, en la discusión, es que salen las nuevas ideas que ya no están en los libros, sino es un conocimiento nuevo, original, ya construido por nosotros. Ese es el sentido de la ciencia. Me alegro mucho de... Es más,
si quieren, aquellos que escucharon la charla, me pueden hacer el favor de hacer un resumen de lo que les pareció, lo que más les llegó, y me hacen llegar aquí en la cátedra. Voy a valorar muchísimo eso que hagan. ¿De acuerdo? Sin problema. Está bien, profesor. Creo Sí, que profesor. Sí. Bueno, entonces A mí arrancamos. realmente me pareció, Sí, no te escuché, Yamila. ¿Dijiste? ah, que a mí me pareció realmente muy interesante esa charla porque sí creo que dejó un gran vacío con respecto a lo emocional. Yo, por ejemplo, viví en la zona baja cuando era muy chica Oh, con mis abuelos y eh, sí, yo soy la nieta de Susana Romero, la profesora. No sé caramba. si, creo que la conoce. Claro, gran amiga mía. Sí. Ah, Y sí, nosotros vivíamos en la zona baja y nos tuvimos que mudar, sí. sí. Y yo tengo muchos recuerdos ahí de mi infancia y esa casa me encantaba. ¿Sabe qué me Y emociona fue lo que realmente muy, muy interesante, muy emocionante. a mí me emociona lo que usted dice? Y vamos a hablar mucho entonces de eso porque la vida es la sociología y la vida orientada con reglas es la sociología jurídica. Justamente vamos a hablar en esta clase. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ya le digo, me emociona. Bueno, comenzamos entonces la clase de hoy. Gracias a usted. Esto va a ser subido a Moodle, entonces ustedes van a disponer esta grabación. Bueno, nuestra lección consta del repaso de la introducción que vamos a hacer enseguida. Tiene que ver con los autores pioneros de la sociología, que son Durkheim y el señor Comte, C-O-M-T-E. Y también la diferencia entre los dos, que aunque fue hace muchos años, sigue vigente hasta el presente, aunque superada en muchas cosas. Cuando hago ese repaso, hago la unión entre derecho e investigación, en la cual ya está sociología. Luego, ahí terminamos lo que puede llamarse la introducción de nuestro programa. Si ustedes miran nuestro programa, aquí les voy a mostrar, tiene una lección 1, dice introducción, y arrancaba con sociología general, y después termina con una serie de definiciones que terminan con desigualdad y movilidad social, que fue en la clase anterior, la segunda clase. Y ahora comienza la lección 1, que tiene estos temas: derecho, sistema normativo, el control coactivo normativo, primer punto, la regla del trato social, usos y costumbres, y ser y deber ser, rol del derecho. Entonces, ese es nuestro tema y arrancamos así. Esta parte voy a presentar rápido para entrar en lo principal. Aquí vamos a ver a dos pioneros que son Comte y Durkheim, pioneros de la sociología. ¿En qué se diferencian los dos? ¿Cuál fue el aporte de uno y cuál es el aporte del otro? Para iniciar este repaso, tomo como fuente el valioso libro de Robert Stewart, un historiador inglés, que se titula Ideas que transformaron el mundo, que en su página 116 tiene el capítulo que se llama Sociología, la posición de cada persona en el mundo. Ese es el título del libro de Stewart, que en realidad es prácticamente un álbum muy hermoso de fotografías. El autor
Stewart inicia con lo siguiente, cita de Stewart, entre comillas: la sociología es el estudio del desarrollo y funcionamiento de la sociedad humana. Vean, ahí tienen una definición precisa de este autor inglés. Este es un historiador de la cultura, del arte y la cultura. Repito, la sociología es el estudio del desarrollo y funcionamiento de la sociedad humana. El examen se realiza en base a preguntas. Entonces yo puedo ponerles, la sociología es el estudio de desarrollo y funcionamiento de la sociedad humana, ¿verdadero o falso? Entonces ustedes, si ven que es igual a este, tienen que poner verdadero. Pero puedo ponerle también, la sociología no es el estudio del desarrollo y funcionamiento de la sociedad humana, ¿verdadero o falso? Les pregunto. Falso, profe. Falso, exactamente. Profe. Entonces, sí. Ponga nomás la Y primera en forma. caso, ¿Eh? en Ponga caso de la que primera sea forma. falso, Falso, por supuesto. No, pero ellos... en caso de que sea falso, se tiene que justificar. No. No, solo decir falso y ya. Porque la justificación está en todo el texto este que está aquí, pues. Entonces, la Bueno, profe. claridad del concepto nomás. No hay justificación. No, yo hago así para ver un poco la precisión del concepto nomás. Si uno tiene claro, ya no importa que ponga con sí o que no, sino tiene claro de que la sociología es, digamos, el estudio del desarrollo. Desarrollo quiere decir la evolución de la vida social y el funcionamiento de la sociedad humana. Funcionamiento quiere decir que esa sociedad realiza diferentes tareas que ya conocemos. La familia, vivir en familia, vivir en instituciones, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Bueno, no cabe duda de que fue el francés Auguste Comte, el nombre es Auguste Comte, nació en 1789 y falleció en 1857, está aquí en el escrito. Fue el primero que utilizó la palabra sociología en 1839. Y el primero en esbozar la materia de sociología y el método de estudio. Ustedes saben que para que haya ciencia, tiene que haber una materia y tiene que haber un método. Método es cómo se hacen los conceptos que usted puso en la materia. Comte fue un genio excéntrico, dice el señor Stewart. Sintetizó numerosas ideas de otros pensadores para formular su complejo sistema de filosofía positiva. Así le llamó él a su libro, expuesto en su obra, digamos, de sociología, Curso de Sociología Positiva. Así se llama su libro. Esto que puso Stewart aquí tiene como un doble sentido, geniocéntrico, sintetizó numeral, porque en la chismografía científica de esa época dicen que Comte era el ayudante de un conde, Saint-Simon, que vamos a ver enseguida, durante varios años, creo que 7 años. Y Saint-Simon era el pensador, el filósofo. Y Comte estuvo con él 7 años, ¿cierto? No se olviden, este es el chismerío científico que se viene de esa época. Y dice entonces, murió Saint-Simon o le quitó el puesto ya a Comte, y Comte lo que hizo, vuelvo a decir, es un chisme, recogió todo lo que había y escribió y le agregó también su genio propio, y eso es la obra Curso de Sociología Jurídica. Pero lo que nadie le quita es que fue el primero en hablar de sociología. Comte creía que el progreso humano pasaba por 3 fases. Esto creo que dije en la primera clase o la segunda, voy a repetir ahora. Sus 3 fases de la humanidad
fueron teológicas, teo quiere decir Dios, teológica, que ofrecía explicaciones sobrenaturales de fenómenos terrenales. O sea, todo, digamos, solamente se hablaba de Dios, vamos a decir. Segundo nivel, un poquito más abstracto, es la metafísica, que podíamos unir a la filosofía, que se concentraba en fuerzas abstractas, la parte abstracta ya, no la parte de Dios, más humanas, ya no de Dios. Y la tercera, decía Comte, es la etapa para su época, la positiva, o sea, la fase ilustrada de la ciencia. Entonces ahí tienen las tres fases que Comte vio evolucionar la humanidad. Otro concepto que planteó Comte es dividió la sociología en dos ramas que siguen teniendo vigencia. Una le llamó estática, o sea, que no se mueve, quieta, sincrónica también se puede decir, que estudia las instituciones sociales, culturales, entre ellas la familia, el colegio, la educación, la política, que mantienen unidas a la sociedad, vamos a decir, es lo que decía Comte. Esas instituciones nos unen, nos agrupan para, digamos, poder vivir en convivencia. Y la dinámica que estudia los cambios sociales y el progreso. Todo lo que dije es escrito de Robert Stewart, Sociología, la posición de cada persona en el mundo. Entonces, como ven ustedes, de acá salen varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 etapas del progreso humano que plantea Comte? ¿Cuáles son? La teología, La teología, La metafísica Metafísica y y positiva. la positiva. Exactamente. La teología es religión, ¿no? Dominadas por los dioses religiosos, etcétera, etcétera, que encontramos en Grecia, en diferentes lugares. La metafísica es la filosofía, los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, el que creó la matemática, Euclides, el que creó la geometría, ¿cierto? Y la positiva es la fase ya ilustrada, quiere decir que hay que ya demostrar algo, darle fundamento a algo que digo. Ustedes mismos me pueden decir ustedes, ¿en qué fase está usted? ¿Cierto? ¿Cuál es su fuente? Y por eso yo cada rato digo, esto dijo Robert Stewart, esto dijo Comte, esto dijo Durkheim. O sea, no pongo ahí, esto dijo Roberto Cañete. Cuando va a decir Roberto Cañete, le digo, ahora voy a hablar yo. ¿Se dan cuenta? Entonces es un discurso que busca su fuente en los autores de mayor autoridad que hay sobre la materia. Y entonces ahora, él dividió en cuántas ramas la sociología. Comte. En dos. dos, En dos. la Sí, estática y la dinámica. exactamente. En una son las instituciones que nos agrupan y en las cuales vivimos, ¿cierto? El colegio, por ejemplo, el colegio. Ahí uno va y aprende, vamos a decir, leer y escribir, pero también se agrupa, conoce a nuevos compañeritos, nuevas compañeritas, etcétera, etcétera. El colegio, y ni qué decir la universidad, son instituciones. Y la cultura, el arte, vamos a decir, el arte, la danza, la literatura, el teatro, digamos. Todas estas instituciones son para mantener unidas a la sociedad. Entonces, lo que se hace con ese acercamiento es la organización social. Pero esas organizaciones sociales tienen que dinamizarse, o sea, tener cambios sociales a lo largo del tiempo con los nuevos inventos. Esto mismo de la tecnología que tenemos, de la noche a la mañana cambiamos de enseñanza presencial a enseñanza virtual. Ese es un cambio tecnológico que tuvo impacto en lo social educativo. Ahí tenemos el ejemplo. No tenemos que ir lejos. Doy un paso adelante.
Y ahora viene la palabra positivismo. Todavía estoy en la parte científica del repaso. Comte estaba convencido que si los sociólogos utilizasen la misma metodología que los químicos, que los físicos, habla de física, y otros científicos, con un experimento, recogida de datos empíricos de la realidad, etc., descubrirían un conjunto de leyes científicas que gobiernan nuestra conducta y las relaciones humanas. O sea, la conducta es una actividad social, pero la ciencia de los físicos, de las ciencias naturales, es otra cosa, es natural. Entonces, pero era en ese momento la que iba teniendo más importancia como ciencia. Entonces lo que él dijo es, si nosotros queremos conocer cómo funciona la sociedad, tenemos que investigar cómo investigan los físicos y los de las ciencias naturales. Ahí le explico esa parte. Entonces, a eso se llamó positivismo. Y el positivismo funciona fundamentalmente con números, hechos sociales, o sea, son cosas. La conducta, entonces, para Comte era una cosa, igual que para Durkheim. Y si es una cosa, es un objeto que puede medirse, que puede observarse. Pero con el tiempo, acá, este es un agregado de Stuart, pero dichas leyes han demostrado ser muy evasivas. Comte habrá creído que era así, Durkheim habrá creído, pero en el desarrollo de la ciencia no es tan así que las relaciones humanas y la conducta pueden aprenderse solo con números, como cosas. Pero eso vino mucho más adelante en la evolución científica. Ahora, Durkheim cuestionó la propuesta de Comte. Esto se llama cuestionamiento, discusión. Anoten esto porque esto es muy importante. Cuestionó lo de Comte por ser muy filosófica, ideal, abstracta. O sea, metafísica, no científica. Y propuso un método positivista en concreto y se fundamenta en que el objeto de estudio de la sociología es el hecho social que ya definimos en la clase anterior. ¿Se entendió la diferencia entre el sociólogo Comte y el sociólogo Durkheim? Mazo. Estamos ahí, doctor, estamos ahí. Estamos, doctor, ahí. Mucha presión, doctor, nos está poniendo hoy, ¿eh? Ah, no. Ya el que me preguntó, usted fue el que me preguntó, ¿no? Para aclararle, y ahí le aclaro. Mucha presión, ¿eh? Está bien, doctor. Está bien. Se entiende, se entiende. Desde luego que vamos a repetir muchas veces, pero estos pues son como los pilares de nuestra materia. Si ponemos bien los cimientos, lo otro va a venir ya para ponerle el techo nomás. Dame un pasito. Otra vez soñar con Durkheim, doctor. Ah, ¿en serio? Muy bien. Sí, hay que tener Qué bárbaro. imágenes. Hay que tener imágenes de esto. Y ahí está, ¿cierto? Creo que presenté en la primera clase, pero ahora recién puede entenderse bien. Ahí está el señor Saint-Simon, 1800, ¿cierto? De este lado están positivismo y teorías centrados en la estructura, se llama eso. Y Saint-Simon es el que tuvo como ayudante a Comte durante 7 años. Y dicen que Comte le anotó todo lo que decía Saint-Simon y después le escribió su libro. Pero ese es el chismerío nomás científico social, ¿cierto? Eso 1800. Pero en 1850 aparece el señor Durkheim, que es el del hecho social que yo les he explicado. Hasta ahora hemos hablado de estos tres, ¿no? Pero eso fue toda una escuela que se llama positivismo y teorías centradas en la estructura. También, digamos, ahí mucho más adelante aparece el señor Parson, pero ya muy adelante, que le agrega el funcionalismo al positivismo y ya más ya en el siglo XX está este sociólogo
notable sociólogo francés Pierre Bourdieu, que plantea una especie de unión entre la visión marxista con la visión funcionalista, le llaman teoría de la modernización. Yo solo hablé de este lado, vamos a decir, pero como ven hay otra corriente que le podemos llamar materialista, y ahí está el marxismo, Hegel, Marx, la escuela de Frankfurt, una escuela que apareció en Alemania con estos dos grandes filósofos. Hay otros, Jürgen Habermas, todavía vive Habermas, tiene como 95 años y todavía da conferencias. Estuvo hablando sobre el COVID-19 hace poco, con 95, 96 años. Jürgen Habermas, un gran filósofo, digamos, y Herbert Marcuse. Herbert Marcuse fue como ¿cómo llamarle? El ícono intelectual del famoso mayo del 98, donde los jóvenes estudiantes universitarios de París se levantaron contra las estructuras conservadoras de la universidad y salieron a la calle, se le unieron los trabajadores. El presidente era Charles de Gaulle, el famoso general Charles de Gaulle, digamos, y salieron de la universidad y iban con sus profesores a dar charlas en los bares, en los restaurantes, fuera de la universidad, para demostrar, digamos, que la universidad tenía que dejar de ser, digamos, una torre de marfil allá alejada de la realidad y había que estar en la calle aprendiendo las realidades de la vida social. Y Marcuse, digamos, tuvo un libro que se llama El hombre unidimensional. Anoten, por favor. Ya tiene sus años, 98, 1998, pero Herbert Marcuse se llama. El hombre unidimensional. Que en resumen quiere decir que la sociedad de consumo en la que vivimos y la que vivíamos en el 98, lo único que le interesa es dinero, ganar plata y consumir, no más. Él lo expresa en el libro y eso es lo que trae muchos problemas, digamos, y que ha venido después convirtiéndose en el neoliberalismo, en la globalización, etcétera, que habrán escuchado que es muy común hablar de eso. Y hay otra línea más abstracta, teorías centradas en el sujeto, o sea, el que piensa, que viene del señor Kant, Tony Weber. Weber es un sociólogo muy importante, vamos a tocarlo probablemente pronto, y Garfinkel, que es un sociólogo más reciente. Ahí tiene Doctor, una pregunta. la sociología. Sí. Dígame, ¿no hay no hay un cruzamiento o una similitud o algo que pueda haber entre el pensamiento de Marx y Spencer o Durkheim? Algo que ellos... Mire, ahí tiene a Pierre Bourdieu, un sociólogo actual. Murió hace como 2 o 3 años nomás. Bourdieu es el que hace como lo que le sirve de este lado material y lo que le sirve del otro lado, según el problema. O sea, esa también es una actitud interesante. O sea, es el problema el que tiene que decirnos qué enfoque y qué método y qué técnica usar. No, es que ya uno tiene que tener este enfoque y digamos que es abstracto y todas mis cosas voy a hacerlo así. No, hay que tener la apertura de conocer toda la variedad. El escritorio hay que conocer y según el problema hay que hacer la diferente ensalada metodológica para poder abordarlo. Nosotros le contamos que existen estos, pero no es para que tomar lo que dijo Parsons. Parsons fue superado demasiado ya, pero cuando él era decano de Harvard de sociología, con su teoría funcional, era el que mandaba, el que tenía la lapicera, digamos. Pero después vinieron ideas que lo superaron, él se jubiló y entró su ayudante, digamos. Ahí está, Garfinkel, este era ayudante de Parsons, y al día siguiente cambió toda la visión que tuvo Parsons con una visión cualitativa.
Parsons era cuantitativo. Entonces, ¿cuál es la clave que se puede dar al estudiante? Conozca las diferentes visiones, las diferentes corrientes, las diferentes tendencias. Y no es que usted ya se pone la camiseta de Freud. No. Usted sabe de Freud. Pero el problema que va a estudiar, vamos a decir, según su complejidad, es el que le tiene que determinar qué enfoque tomar, qué método usar, método que es el camino, paso a paso, ir hasta conseguir su objetivo y el resultado esperado. Aquí termina mi repaso con este agregado que acabo de presentar. Y pasamos entonces al otro. Lección 1. Entramos al derecho ya. Con respecto al tema del derecho, me fundamento en el artículo de Felipe Fusito. Felipe Fusito, que se llama Concepción Sociológica del Derecho. Profesor de la Universidad de Buenos Aires, y ese escrito es de 1989. Les enviaré para su lectura. Van a tener este libro y lo pueden ir leyendo de acuerdo a las clases. No de una vez leer todo, porque en realidad, como ya es un lenguaje de derecho, ya es un lenguaje técnico, muchas cosas todavía a lo mejor uno no tiene en terminología, en conceptos, pero la clase le va a ir abriendo camino y ustedes van haciendo resúmenes a medida que van leyendo. Pero es un buen artículo que les va a dar las bases tanto para esta materia como para lo que sigue en los diferentes cursos siguientes. Por eso digo, no es fácil leer este autor, pero ustedes deben de comenzar a leer y familiarizarse con la terminología del derecho y comenzar a pensar en forma de razonar de los abogados. Forma de razonar de los abogados. ¿Y cómo piensa el abogado? Por ejemplo, cuando defiende un caso en un juicio oral. ¿Qué hace el abogado? ¿Qué ciencia usa? Y la que usa es la sociología jurídica. ¿Y cómo se piensa en la sociología jurídica? Con el pensamiento positivista, que es inductivo, hipotético, deductivo. Anoten esto, porque esto que le digo, inductivo, hipotético, deductivo, ya es filosofía de la ciencia, pero aplicada. Inductivo es porque saca el dato de la realidad. Hipotético es porque usted, si va a investigar algo, tiene que suponer algo de lo que desearía conseguir con su estudio. Y deductivo es que, digamos, la teoría que va a usar, vamos a decir, contrastada con los hechos de la realidad, que puede utilizar un instrumento como la encuesta. Para entender eso, tiene que tener un marco teórico. Y entonces, de ese marco teórico de derecho, y tiene el dato concreto, tiene que relacionarlo a los dos. La teoría y el hecho de la realidad tiene que ver si cómo se acomoda con esa teoría, y ahí tiene su respuesta. Entonces, esa forma de razonar, inductiva, hipotética, deductiva, es propia del derecho positivo. Y cuando digo positivo, me acuerdo del señor Durkheim, ¿cierto? Cuando presentan un caso frente a los jueces. ¿Y qué usted tiene que mostrar al juez? Pues, si es el defensor, vamos a decir, que la víctima, vamos a decir, por tales pruebas se puede demostrar que el acusado, vamos a decir, fue el que cometió el delito. Y la defensa, ese es el acusador, y la defensa dice, no, eso no fue de tal manera, y estas son las pruebas. Porque para este enfoque positivo, lo que más valora es la prueba. Que usted demuestre que lo que dice tiene prueba.
tiene evidencia. Por ejemplo, yo mismo en estas clases, ¿cómo se va a demostrar que mi clase tuvo buen desarrollo? Si yo demuestro que ustedes aprendieron, en especial lo principal, vamos a decir. Y entonces tenemos que, entre ustedes y yo, llegar a la conclusión que aprendieron de la clase. Y si me dicen, mire, lo que aprendí de todo lo que usted dijo fue tal cosa. Entonces, esa es mi evidencia de que mi clase cumplió con su objetivo. Y acá viene otra vez también, esto es de Fusito. Y él dice, la enseñanza del derecho, vean que estoy hablando ya de derecho, dirigida a lo que en realidad fuera, o sea, al ser, a lo que es, y no exclusivamente de lo que debería ser. Debería ser. Acá tenemos dos conceptos que yo voy a pedirle que ensayen un poco. ¿Qué es ser, cierto, en la realidad? ¿Y qué es debería ser? Dejo abierta la pregunta. Lo que se les ocurra. Vamos a ver. Más fácil es, ¿qué debería ser? ¿Es algo que es ahora o que todavía no es? Puede que Que tenga que todavía no ver con es lo que nos... lo que se supone que debería de ser. Claro. Y cuando usted dice supone, está haciendo una hipótesis. ¿Se da cuenta? Si usted supone que va a aprender de esta clase lo que es más importante, usted está haciendo una hipótesis. Pero todavía no terminó la clase, entonces hay que esperar que termine para poder ser. Ser es lo que es ahora. Hay diferencia entre mi presente y lo que puede ser mi futuro. Ahora, ¿cómo lo llevamos eso al derecho? Esto nos muestra dos enfoques del derecho. Qué interesante, ¿no? Estamos entrando despacito y ustedes van a ser abogados, entonces ahí se van a acordar, el profe me dijo cuáles fueran los enfoques del derecho. Entonces, según el ser y el debería ser, hay un derecho mundo formal, que es la ley. La ley, la Constitución Nacional, los reglamentos, las resoluciones, son escritos, son textos. Y es la ideología jurídica. La ciencia jurídica describe. O sea, todavía no es. Quiere ser quiere que se cumpla la ley. ¿Se dan cuenta? Y el mundo real, que es la realidad social, la sociedad, la sociología explica. Explica es porque la sociología es una ciencia, vamos a decir, que explica los problemas y las soluciones. La ciencia jurídica describe de qué se trata la ley. Entonces, una pregunta puede ser, la ley, le pongo yo, la ley, tiene que ver con la ley. ¿Se refiere al mundo real o al mundo formal? Al mundo formal, profe. Al mundo formal. Ahí está. Es un texto Formal. que sacó el Parlamento, puede ser, una ley, vamos a decir, o la sacan los mismos jueces. Ahora, el mundo real es ya la acción de la ley, es decir, la aplicación de la ley. Entonces aquí tenemos, en esta primera parte, estamos entrando en lo que nuestro programa dice
el derecho es un sistema normativo. Entonces la ley crea una norma. Vimos ya en este asunto del encerramiento que tenemos como fruto de una resolución, que es una ley del gobierno, y la aplicación es obligatoria, es un hecho social. Bueno, la norma, si la norma, si el documento, la ley, para el jurista es un dogma. Esto dice Fusito. Dogma es algo que no se discute, ¿cierto? No se discute, dogma. Así, algunos conceptos que aquí figuran, hagan el favor ustedes de buscar en un diccionario virtual, y con eso defínanse en un cuaderno. Dogma quiere decir tal cosa. Jurista quiere decir tal cosa. Vayan teniendo estos conceptos para que de la claridad de esto nuestras clases van a ser más fácil de comprender. La norma para el jurista es un dogma. Entonces volvemos a la página anterior. Y decía, es el mundo formal la ley. Entonces esta ley de ideología jurídica que la ciencia jurídica describe es un dogma. Ahí está la cosa. La coacción es un elemento esencial al derecho. Hecho social, acuérdense. Nos obligan a estar en casa, pero no nos dicen nomás cualquiera entra a la casa. No, hay una ley, una norma hecha por autoridades, representantes de la ciudadanía, legítimas, y ellos tienen el poder de lanzar ese decreto o esa ley. Ahora, la coacción va muy en directo con el derecho. Busquen también en el diccionario coacción. Del hecho social, término conocido ya por nosotros, acuérdense de Durkheim, salen las normas. Acá estamos en una relación interesantísima. Del hecho social salen las normas, en la cual hay coacciones de carácter obligatorio a las conductas. Aparece un concepto, conductas. ¿Cuál es mi conducta? De las personas. Volvemos a leer. Del hecho social salen las normas, o sea, ley, en la cual hay coacciones, o sea, te obligan a hacer algo de carácter obligatorio a mi conducta, si quieren poner ustedes, a mi conducta. Y el ejemplo estamos viviendo. La sociología del derecho es, ¿para qué se hace esto? ¿Por qué las normas? ¿Por qué la sociología? ¿Por qué el derecho? La sociología del derecho es para permitir resolver, mitigar, negociar conflictos sociales. Sucede que la sociología nació, en la fecha que nació, fue posterior a esos dos grandes temas que ocurrieron, que son la Revolución Francesa, ¿cierto? Que desarmó el país, realmente descuadernó Francia y creó una situación de gran caos. Entonces, ¿qué papel quisieron jugar los sociólogos? Y cumplieron un papel interesante. Se preguntaron, ¿qué podemos hacer para entender la sociedad en esta situación de problema, de conflicto? Y entonces ahí dijeron, tenemos que estudiar científicamente a esta población para saber por qué es que ocurren estas dificultades, estos conflictos. Y a partir de ahí, entonces buscar las soluciones y volver a la vida pacífica. Ahí nace la sociología. Y el otro gran hecho que descuadernó también a Europa, en especial en Inglaterra y en Estados Unidos, es la revolución industrial, que fue un cambio de la energía usada por las máquinas que transformó completamente el campo y la ciudad en Inglaterra. Es decir,
toda una movilización importantísima en la sociedad que necesitó también de conocerse por qué era que ocurría eso, para saber la causa y a partir de la causa los gobiernos, las organizaciones civiles, ver qué pueden hacer para mitigar ese problema que se llamaban conflictos sociales. Doctor, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, dígame. A partir de la revolución industrial se podría decir que es Carlos Marx es producto de esa revolución industrial. Lo que hizo Marx es estudió, por eso su libro se llama El Capital. De qué forma se maneja la relación entre capitalistas y trabajadores, ¿cierto? En las fábricas, en la sociedad. Y él describió y trató de buscar cuál era el producto de esa revolución industrial y por qué es que ocurría, dónde estaba la razón de ser. Según Marx, lo que él encuentra es que ocurría una alienación, un concepto también que tienen que buscar ustedes, que era como que uno pierde su identidad, uno se aliena cuando pierde sus valores y ya no sabe para qué, dónde está parado. Cuando le quitan como su seguridad de dónde está parado. Y entonces se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que tengo este problema? ¿Cierto? Que está ocurriendo mismo ahora, digamos. Y entonces él escribió ese libro, El Capital, para entender justamente esos conflictos producidos por la revolución industrial en Inglaterra, donde él vivía. Entonces la sociología del derecho es para permitir resolver, mitigar, negociar los conflictos sociales. Pero fundamentalmente conocerlos primero. Y se conoce a través de la sociología. Y es una sociología de control social, que es un sistema, y el derecho, que es un subsistema, sanciona si uno se aparta de él. Y entonces les hice este dibujo. Este dibujo sí es de mi realización. El derecho es un subsistema que está dentro del sistema mayor de control social manejado por las leyes y está aplicado a la conducta, a mi conducta, para que yo cumpla con esos dictados de la conducta y con eso se favorece la convivencia social. Creo que ese gráfico resume todo lo que quiere decir estas definiciones y esta clase. Y el jurista piensa la ciencia normativa a partir de la deducción, que ya dije, de lo general, de la norma, cuya validez se verifica, de la norma a la conducta, cuya validez se verifica en la relación causa-efecto, que va desde la norma abstracta a la conducta. Ese es el jurista. El sociólogo busca la eficacia, piensa en forma inductiva, o sea, desde el terreno de la base para lograr la explicación y la eficacia, la ciencia sociológica. Lo que busca la sociología jurídica, entonces, uniendo los dos, vinculada a la realidad concreta y a los hechos sociales, es el cumplimiento eficaz de la norma y con ella lograr la armonía social. Usos y costumbres. Entonces, con usos y costumbres, no hay solo regulaciones con el derecho. Tenemos también otras regulaciones por nuestra costumbre y por los usos cotidianos que nos vienen del pasado, que nos vienen de nuestras familias, etcétera, etcétera. También son regulaciones culturales, religiosas, con el fin de armonizar las interacciones sociales y lograr la convivencia pacífica en la sociedad. Ejemplo, la familia enseña valores éticos, te cuenta a ti qué está mal, qué está bien. A veces yo de pequeño me tiraba la oreja a mi familia, e incluso a veces me daba un poquito de paliza
¿Y por qué me da paliza? Porque en la siesta me fui a jugar fútbol en lugar de dormir la siesta. Y la orden era, quédense aquí a dormir la siesta. Entonces no cumplí, ¡pah! Vino la paliza. Entonces son regulaciones, pero eso no estaba en la ley, estaba en la familia, que tenía, en este caso los padres tienen el poder de enseñar a sus hijos qué es el bien y qué es el mal. Entonces la familia enseña valores éticos referidos a lo que es el bien y lo que es el mal. Enseñan respeto y amor a los padres, a los hermanos, a las amistades, a sus abuelos. Digamos, vean ustedes ahora cómo en este presente ya hay muchas casas de abuelos, de ancianos, donde las familias prácticamente le dejan ahí a sus familiares de más edad. Digamos, pagan una cuota para que estén ahí, pero no hay ese cariño que había antes, en que el abuelo tenía y la abuela tenía un rol importantísimo en la familia. Cambian entonces los valores culturales y cambian también las conductas. En la religión, el cumplimiento de los 10 mandamientos, donde el castigo conlleva el pecado y probablemente, como suelen decir, y es, si uno muere pecador, va al infierno. Pero son regulaciones. Y hay muchas otras regulaciones que uno tiene en la vida social. Yo solo puse 2. Todas estas regulaciones éticas, sociales, culturales y jurídicas son impresas en nuestro chip mental, acá en nuestra mente, de los niños y el ciudadano a través de la educación para una interacción pacífica y democrática, familiar, en la familia, en la ciudad urbana y en el campo. Vean que se dice mucho ahora, hemos perdido muchos valores. ¿Escucharon ustedes esto? Perdimos todo, antes era esto y ahora ya no es más. Y esos son los usos. Y entonces viene el práctico. Les pido que hagan, por intuición, por memoria, listas de costumbres y regulaciones que encuentran ustedes en su vida cotidiana, en sus relaciones sociales, en sus estudios, en el trabajo. Identifiquen, encuentro esta y definen qué es. ¿Cierto? Y después vamos a conversar sobre eso en el foro de la próxima clase. Y asimismo, lo que les quiero pedir es que el próximo lunes compren ABC Color El Mundo Judicial y vayan juntando que es una separaza de ABC, donde vean qué casos puede estudiar la sociología jurídica. Y de todos los que hay, elijan un caso. Yo, por ejemplo, acá miro esto digo, Lavallato en jaque, clave decisión de la Corte. Este es un caso. Entonces, cada uno elige un caso de este número y hace una descripción de qué se trata. En realidad le va a ayudar mucho ya lo que el periodista escribe, pero si usted le puede agregar algo que salga de nuestra clase, mejor todavía. Puede ser algo que refiera con la sociología jurídica, ¿verdad, profe? En realidad, señorita, todo luego, digamos, se relaciona. Ajá. Pero usted elija uno nomás elija y vea un poco. Y resaltamos. Ajá. Eso es. Y escribe unas palabras acerca de eso. Porque vemos entonces que los conceptos que damos acá los aplicamos enseguida a ejemplos. Y luego ustedes, al comprender, ya no se olvidan. Entonces, si ya no se olvidan, es porque han aprendido. Entonces, aquí también hay algo de didáctica para enseñar el derecho. Si yo solamente, si yo tomaba la línea de solamente hablarle de la ley, probablemente, no sé, en los cursos siguientes recién uno más o menos ya está más ducho para entender todo. Pero en el primer curso hay que darle unos cimientos y unos pilares para poner encima los grandes conceptos de lo judicial. ¿Qué bibliografía usé?
Robert Stewart, Ideas que transformaron el mundo, Ciclo de Lectores España. No, ese es un libro grande, no tengo la forma de hacerle llegar todavía, sino cuando haya presencia. Martín Laforgue, sí. ¿Puedo mostrarles? Es un libro sencillito. Sociología para principiantes, era naciente Buenos Aires 2001. Ese gráfico de los diferentes autores que les mostré aquí, que resume un poco las diferentes escuelas de sociología, la saqué de este autor. También la mención de Comte, la historia de la humanidad según Comte, teológica, Edad Media, metafísica, siglo XVII y XVIII, y positiva desde el siglo XIX, la saqué de este librito de Martín Laforgue. Y Fusito, Felipe Fusito, Concepción Sociológica del Derecho, Universidad de Buenos Aires, 1989, es luego un autor que hemos estado usando desde hace ya casi 4 años que venimos con esto. Yo antes estaba con una abogada que me ayudaba en la parte de derecho, pero por razones de salud ella no ha podido el año pasado ni acompañarme. Pero usábamos el Felipe Fusito y hay muchos otros autores, pero es mejor iniciarse con uno, aprender bien los conceptos, entender bien los conceptos y luego entonces ya poder abrirse a otros autores para enriquecer la visión de uno. Entonces, con esto, yo termino. ¿Quieren aparecer todos en la pantalla para que pueda sacar una foto? Alfredo, Camila. Me agarró de sorpresa, no me peiné. Pónganse todo así, le tomo la foto. A mí me piden que muestre a las autoridades la presencia. Entonces, usar esta clase en Moodle para que ustedes, incluso algunos compañeros que no vinieron, puedan tener a Josías, Jacqueline, Jordán, Adrián. Doctor, ¿usted Profe, va a no. mandar ese PowerPoint va a poder mandar a la plataforma? Sí. Ya está. El de Fusito. Está Fusito en la plataforma. Y en la clase. Profe, Sí. la actividad también. La No, actividad también. esa vamos a crear. Todavía no. Ah, bueno. Bueno, ¿se entendió la clase? Lo Sí, principal. profesor, se entendió muy bien. Sí, se Sí, entendió. profesor. Sí, profe. Bueno, entonces les deseo muy buenas noches. Adelante. El que tiene guante. Buenas noches, Profesor. profe. Mediante usted estamos haciendo posible que nos conozcamos como compañeros acá, porque a muchos ya no le conozco acá. No, yo creo que la solidaridad entre compañeros es clave, ¿no? Es clave. Y tenemos que ayudarnos. Aristóteles decía, no es una isla, no vive en isla, vive en sociedad. Y tenemos la materia sociología que es para unirnos, para organizarnos. Esa es la clave, organizarnos. Feliz noche a todos y hasta la próxima clase. Me mandan la respuesta antes de la clase para que yo pueda mirar ya antes. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.